muchas notificaciones. Muy bien. Bueno, el streaming en tiempos de pandemia. Como bien han dicho anteriormente, yo soy española, también tengo la nacionalidad mexicana, resido en México, en la ciudad de Toluca, y bueno, por ello estoy más familiarizada con datos de España y datos de México, que será pues, precisamente con los cuales ejemplifique en esta conferencia. Bien, el consumo digital, como todos sabemos, ha experimentado importantes cambios y ha salido reforzado en una etapa en la que pues, la sociedad se ha visto fuertemente azotada por una pandemia mundial. A todos nos han confinado y este confinamiento pues, ha contribuido a que los usuarios hayan invertido mucho más tiempo en Internet. En general, concretamente un 25% más que antes de la pandemia. Si hablamos de España, los españoles son pues, usuarios muy activos de Internet, pasando, según FFK España Escenario Digital Post-COVID, que es un organismo que mide audiencias digitales de mucho prestigio, los españoles están pasando 169 minutos diarios frente a redes sociales y plataformas digitales actualmente, y esto es un dato que supone un 3% más respecto a inicios de año. Ni siquiera este consumo se vio afectado por los meses de verano, ¿no? Que es un periodo en el que suele caer siempre el tiempo de conexión a Internet. Bueno, y la alta permanencia en el hogar, ¿no? Que ha marcado pues, este periodo, este año, ha tenido una incidencia muy clara en los intereses digitales de los usuarios, ¿no? El consumidor cada vez se preocupa más por hacer de su hogar un espacio confortable. Y llega entonces, bueno, como protagonista, una tendencia llamada cocooning, que no sé si ustedes la conocen. Cocooning es el nombre dado a la tendencia de que el individuo socialice cada vez menos y se vaya retirando a su hogar, que convierte en su fortaleza. Este término, cocoon en inglés, significa capullo. Entonces, el término fue acuñado a finales de los años fue acuñado a finales de los 80 por Faith Popcorn, fíjense qué apellido, y que es una buscadora estadounidense de tendencias, ¿no? Y consultora de marketing. Este cocooning va dirigido pues, al hecho de que los sofás sean cada vez más grandes, sillas comodísimas, insonorización, iluminaciones relajantes, todos aquellos aspectos que al teletrabajo puedan ayudar. Entonces, aunque esto surgió en 1980, el cocooning ahora pues, se ha puesto totalmente de moda, ¿no? Probablemente muchos de ustedes se habrán dado cuenta de cómo en este confinamiento, en este no poder salir, pues nos hemos hecho incluso hasta un poco perezosos para, pues no sé, pues para llamar a nuestros conocidos y estamos dejando semanas y semanas sin llamar a nadie, ¿no? Al menos a mí a veces me pasa eso, ¿no? Cuando quizá pues lo que deberíamos estar es deseando llamar por teléfono, ¿verdad? Bueno, en realidad todos sabemos lo que es el streaming, pero para aquellos enamorados de las definiciones, ¿no? Diremos que el término streaming se utiliza para hacer referencia al hecho mediante el cual se puede escuchar música o visionar cierto contenido audiovisual sin el previo requerimiento de descargarlo o bien observar el producto al mismo tiempo que se descarga. Plataformas, Netflix, HBO, Disney, Hulu, Filmin Latino, Somos Cine, etc. Y contamos con dos caminos en este streaming. El SVD, Subscription Services, suscripción, y el TVOD, Television On Demand, que renta o venta películas o series. Esta época de pandemia ha traído ventajas y ha traído desventajas. ¿Qué ventajas ha traído para las plataformas de streaming? Bien, el confinamiento, las tensiones emocionales y familiares que este confinamiento ha producido y la relajación y a veces la liberación de angustia que conlleva la contemplación de un producto audiovisual ha supuesto grandes ventajas para las plataformas, tipo Netflix, tipo HBO, Disney, etc. En primer lugar, han ganado
suscriptores, ¿no? Eso está clarísimo. ¿Qué ocurre? Hoy en día, paquetes básicos de televisión muy baratos y paquetes integrados con la oferta de Internet y telefonía, más baratos que si contratas los 3 servicios por separado. Es decir, antes podíamos tener solo teléfono o solo Internet, después se juntó el Internet con la telefonía y después al Internet y a la telefonía se unen estas plataformas y de esta manera pues el paquete sale bastante más barato. Además han subido tarifas, eso sí, no mucho, no se han pasado, digamos, ¿no? Nos sorprendió como Netflix hace unos meses elevó las tarifas, pero no las elevó de una manera que dijéramos, pues me quito de Netflix, ¿no? Fueron bastante inteligentes en ese aspecto. Tenían cada vez mayor demanda y fue el momento en que dijeron, en pleno confinamiento no se nos van a ir los usuarios, así que vamos a subir tarifas que seguro que nadie se nos va. ¿Bien? Por lo tanto, suben tarifas, aumentan beneficios. Y además, algo muy importante, que el valor de estas plataformas en bolsa pues ha subido, sus acciones han subido, se ha elevado su valor, ¿no? Así que si tienen algo de ahorro, si se quieren hacer ricos, ya saben dónde invertir, ¿verdad? En Netflix, en HBO, ¿no? Porque están con sus acciones por las nubes. Bien, ¿qué más cosas han hecho que las plataformas de streaming suban como la espuma? Bueno, ¿conocen ese refrán que dice que si no te puedes unir a alguien, si no puedes vencer a alguien, te unas a él? Bueno, pues eso es lo que han hecho las plataformas. 2 plataformas que antes competían entre sí se unen de repente para lograr más suscripciones, ¿no? Por ejemplo, Movistar y Netflix, ¿no? Compites conmigo, me estás quitando usuarios, bueno, pues vamos a hacernos amigos, vamos a unirnos, ¿no? Y de esa manera obtienen pues muchos más usuarios, mucha más gente que quiere disfrutar de sus contenidos. Otra cosa que ha provocado ventajas y que ha subido como la espuma el consumo de estas plataformas de streaming es el mencionado cocooning que yo les estaba diciendo. Los influencers, los youtubers, ¿no? que hablan del bienestar, que hablan de cómo hacer más cómodo el teletrabajo, ¿no? Pues hablan del cocooning constantemente. Entonces, esta tendencia del cocooning, por ejemplo, hace que las Smart TV compradas masivamente durante el confinamiento, ¿no? Pues ponen muy fácil el acceso a las plataformas de streaming. Pues ya no tienes que conectar ninguna otra cosa, directamente ya lo vas a ver todo. Y como el consumo se ha visto tan elevado en esta época de pandemia, ¿no? Ha habido no sé, las entradas a las distintas tiendas online han subido extraordinariamente, ¿no? Pues entre ellas ha habido muchas ofertas de Smart TV. Entonces, pues el aumento del consumo en cuanto a tecnología ha ayudado a que las plataformas tengan cada vez más éxito. Con las Smart TV, pues la calidad de imagen es extraordinaria, no así el sonido. El sonido no ha ganado en calidad, según mi opinión. Bueno, según el Estudio General de Medios, ¿no? que es un estudio que se hace en España anualmente sobre el consumo de medios de comunicación y que está realizado por la Asociación de Investigación de Medios de Comunicación, las plataformas OTT, over the top, como por ejemplo Netflix, Amazon Prime Video y HBO, ¿no? Pues ocupan Netflix el 32,7% del mercado, Amazon Prime Video el 12,6% y HBO el 11,2%, ¿no? En España, estas 3 suponen más de la mitad del sector, ¿no? En cuanto a México, para dar otro ejemplo, ¿no? que es el 4º país del mundo que más va al cine, antes de la pandemia, claro, pues es uno de los países con más suscriptores a Netflix, ¿sí? Hablaba yo hace un tiempito, ¿no? con un amigo que trabaja en Warner, en España,
y me decía que, bueno, pues que en todo el mundo había bajado el número de espectadores a las salas de cine, ¿no? Pues debido a las plataformas, debido a todo el cine que se podía extraer de Internet, debido a toda la piratería, ¿no? Y lo que decía es que, decía, gracias a México se salva América Latina, porque en México van al cine muchísimo y ven muchísimas películas de Warner, ¿no? Así que eso es lo que decían, Warner se salva en América Latina gracias a México. Bien, también ha habido desventajas para las plataformas de streaming, no tantas como ventajas. La producción de nuevos contenidos, ¿no? Lo que se llama originals, es decir, las propias producciones de HBO o producciones de Netflix, ¿no? Los originals, lógicamente encontró dificultades, porque al ser prohibidos los rodajes, ¿no? En todo el mundo, tanto rodajes hechos en foro como rodajes hechos en exteriores, pues lógicamente se dejó de producir y por lo tanto ya no había ni películas externas a las plataformas ni originals de las plataformas, ¿no? Se estima que alrededor de 30 de las producciones de Netflix en esta época de pandemia fueron paralizadas, con lo cual tenían menos oferta. Por otro lado, no todos los capítulos de series, las películas y los documentales necesitan el mismo tiempo de grabación. ¿Qué ocurre? A lo mejor había películas que ya estaban terminadas desde hacía bastante, habían sido terminadas de rodar antes de la pandemia, pero ¿qué ocurre? Que se necesita la postproducción, se necesita la edición, las mezclas de sonido, etcétera, ¿no? Entonces, aunque la mayoría de muchos de productos ya habían sido rodados antes de su estreno en una plataforma, la postproducción lleva mucho tiempo y entonces, pues, menos producciones aún. Es decir, las productoras no tenían contenidos que ofrecer a las plataformas y las plataformas que tenían sus propios contenidos no las podían ofrecer porque o bien no habían podido terminar el rodaje o bien estaban en postproducción. Bueno, en el tema de las plataformas de streaming siempre hay datos curiosos, ¿no? Siempre uno se pregunta, pues, ¿cómo es la relación comercial? Bueno, ¿cómo y cuándo pagan las plataformas de streaming? En primer lugar, los productores, que son los dueños de la película, reciben un pago. Por ejemplo, en HBO, este pago suele ser un 20% antes del estreno en la plataforma y el resto a los 90 días. Las ventas más cotizadas, ¿no? Pues a Netflix, a HBO, donde la plataforma paga más, es cuando compran una película para que la vean sus usuarios, sus suscriptores. Y cuando la compra es para venta o para renta, pues no pagan tanto, ¿no? No pagan tanto que si es para los usuarios de esa plataforma. Eso es por parte de los productores, que son los dueños de la película. Ahora, los directores, los guionistas, los músicos y en algunos países los directores de fotografía cobran derechos de autor. Las plataformas pagan estos derechos en función de sus ingresos, las suscripciones y en función también del número de visionados que han tenido las obras. Entonces, estos derechos de autor, ¿cómo llegan a los autores? ¿Cómo llega el director? ¿Cómo llega el guionista? ¿Cómo llega el músico? ¿No? Pues estos derechos son reclamados por sociedades de derechos de autor. Por ejemplo, la SGAE, la Sociedad General de Autores de España, o la SCG en México, ¿no? Es decir, el director, el músico, el guionista, el director de fotografía en algunos países es socio de estas sociedades, ¿no? Las cuales suscriben convenios con las plataformas. Por ejemplo, la SGAE firmó hace mucho un convenio con Netflix, ¿sí? Para poder reclamar los derechos de autor de
de directores, guionistas, músicos y directores de fotografía de las películas que están en las plataformas. Pero bueno, no es todo oro lo que reluce, ¿verdad? Las plataformas están tardando un montón en pagar estos derechos de autor, ¿no? Por ejemplo, en Netflix, un director puede tener su película durante 2 años y aún no haber cobrado esos derechos. Los productores cobran rápidamente. Sí, hemos dicho que en el caso de HBO, un 20% antes del estreno y a los 90 días el otro 80%. Pero conozco algunos directores, aprovecho para hacer algo de publicidad. Mi hermana, por ejemplo, mi hermana Patricia, es directora de cine y tiene una película en Netflix. Bien, lleva la película 2 años y aún no ha cobrado sus derechos de autor. ¿Por qué? Le pregunto yo. Dicen, pues no sé. es la respuesta que da, ¿no? Se lo toma con paciencia. Existen 2 tipos de mediadores en esa compraventa, ¿no? De la película o de la serie con las plataformas. Es posible que el productor, perdón, la venda directamente, pero existen 2 figuras, una es el agente de ventas y otra es el agregador, que actúan como intermediarios. El agente de ventas es una figura que existe desde hace mucho tiempo, al que se le encarga que venda la película o venda la serie a una plataforma, a una línea aérea o a un festival, ¿sí? Pero el agregador es una figura muy reciente, una figura que únicamente, al menos por ahora, se relaciona con las plataformas, vende las películas a la plataforma, ¿sí? Mientras que el agente de ventas pues, tiene una acción pues, más amplia, ¿no? Un conocido mío es director de cine y a la vez fue productor de su película. Y como era una película independiente de bajo presupuesto, también se convirtió en su propio agente de ventas, ¿no? Por lo que recibió el 100% cuando su película fue comprada en HBO, ¿no? Porque si no hubiera sido así, pues el dinero que recibe de la plataforma hubiera sido menor, porque el agente de ventas llega incluso a llevarse hasta un 50%. Bueno, algo que favorece mucho a las plataformas es que normalmente es compatible para un productor que es compatible para un productor que su película esté en varias plataformas simultáneamente, ¿sí? Siempre que la venta sea realizada en televisión on demand, ¿no? Es decir, compra o renta. Entonces, en ese caso, pues la puede tener en HBO, la puede tener en Disney o la puede tener en Netflix a la vez. ¿Bien? No hay una exclusividad. Pero en el caso que la venta haya sido SVOD, ¿no? Entonces existe una exclusividad con la plataforma en un determinado territorio y en un determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, una película tiene una exclusividad de 18 meses para Estados Unidos. No puede estar en ninguna otra plataforma durante 18 meses en Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Las plataformas de suscripción pues más habituales ya saben que es HBO, Netflix, Amazon, pero ellas también manejan televisión on demand, compra o renta. Hablábamos de las ventajas que ha habido y desventajas que ha habido para las plataformas digitales. Ahora, ¿ha habido ventajas para las productoras de películas? ¿Ha habido ventajas para la cinematografía, para la industria del cine, para la productora? Bien, les hablo de España. ¿Qué situaciones se han dado en este periodo? Bien, en el caso de España, se ha incrementado durante la pandemia considerablemente la venta de películas a plataformas de streaming. ¿Por qué? Bien, en España, en muchos otros lugares, se ha producido una enorme crisis económica y una enorme pérdida de empleos
debido a la pandemia, ¿no? Entonces, el gobierno llevó a cabo un decreto al que llamó Decreto de Medidas Urgentes del 5 de mayo de 2020. Este decreto de medidas urgentes contenía un capítulo dedicado a la cinematografía. Con este decreto se permitió a las películas que tuvieran ayudas del ICA, el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, es decir, el instituto que se encarga de apoyar y de fomentar el cine, en este caso en España, ¿no? En México tenemos el INCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, igual que tendrán ustedes el Instituto Peruano de Cinematografía. Bien, entonces, cuando una película en España es ayudada con una subvención por el ICA, entonces esa película tiene la obligación de estrenar en cines. Como los cines están cerrados, este decreto lo que dijo es que aquellas películas con ayudas del ICA que tienen la obligación de estrenar en cines podían estrenar directamente en streaming. Es decir, no tenían que pasar antes por una sala, ¿no? Sino que directamente podían estrenar en streaming, dado que las salas estaban cerradas. Y ello se pudo hacer hasta el 31 de agosto, ¿sí? Desde el 5 de mayo al 31 de agosto. Y ahora está en negociación, el gobierno está en negociación con los productores para que haya una prórroga, ¿no? En este sentido. Bien. Durante esta etapa de la pandemia, dada la crisis en el sector audiovisual, dada la cantidad de rodajes que se han tenido que paralizar, que no han podido ni llevarse a cabo, y otros que se han tenido que detener, ¿no? en mitad de la producción, bueno, pues ha habido pues, muchas personas que se han movido. Entonces, yo quisiera hablarles de una asociación que existe en España que se llama CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Esta asociación profesional fue creada en el año 2006 con el fin de fomentar la presencia igualitaria y equilibrada de mujeres en el sector audiovisual. En relación a las plataformas de streaming, ¿no? ¿Qué está haciendo CIMA en este momento de crisis tremenda? Está trabajando para conseguir que las películas y las series que producen, coproducen o compran las plataformas representen una presencia equilibrada de mujeres y hombres en el guión y en la dirección. Entonces, a las plataformas no se les puede obligar de ninguna manera a que compren películas dirigidas por mujeres, ¿no? Son empresas privadas y ellas pueden elegir su oferta. Pero sí se puede crear desde la industria del cine un clima a favor de ello, a favor de una presencia equilibrada de mujeres y de hombres, ¿no? Se pueden llevar a cabo una serie de acciones. Por ejemplo, CIMA firmó recientemente un acuerdo con Netflix para desarrollar un programa que se llama CIMA Impulsa, por el que recibieron bastante dinero de Netflix. Entonces, ¿con esto qué hacen? ¿Con este dinero qué hacen? Se trata, en este programa de CIMA Impulsa, de gastar ese dinero en poner en el mercado proyectos de mujeres de la mejor manera posible. Proyectos en los que la directora es decir, dirección y guión, estén a cargo de mujeres. Entonces, Netflix, por un poco de dinero, porque para ellos es muy poco, ¿no? Consigue una buena imagen, porque está apoyando a la mujer que ha sido siempre discriminada en el cine, ¿no? En cuanto a los oficios, en cuanto a ciertos oficios del cine. Pero consigue una buena imagen, pero al tiempo se ve obligada a comprar alguna de esas películas que saldrán del programa CIMA Impulsa. Bueno, estamos hablando de que, bueno, pues las plataformas llenan nuestra vida, nos la han cambiado y nos han llenado de colorines la vida, ¿no? Se decía que las plataformas iban a ser el salvavidas de los cineastas y especialmente de los cineastas independientes.
tras una pandemia que ha cerrado el acceso a los cines, ¿no? ¿Las plataformas nos salvarán? Bueno, normalmente las películas independientes, no en época de pandemia, sino cuando los cines estaban abiertos, las películas independientes no son bien cuidadas ni por los distribuidores ni por los exhibidores, por las salas. Cuando hay una película independiente, ustedes mismos lo sabrán, pues tiene una promoción muchísimo menor, incluso a veces nada, ¿sí? Y a veces en los cines hasta falta el cartel de la película, se les da la sala más pequeña, se les da el peor horario, ¿no? Como estaba diciendo Rosana antes en su conferencia que la escuché, ¿no? Uno va al cine y resulta que ve una película que está en un montón de salas del multicine, que está en 6 de las 12 salas, y dicen, esa, que seguro que es muy buena, que está en todas las salas, ¿no? ¿Cómo van a decir eso entonces de una película independiente, que solo está en una sala, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso que ocurre en las salas de cine, en las plataformas de streaming, es igual. Se piensa que si una película está en una plataforma, los usuarios la van a ver, pero puede que no la vea nadie, pero nadie. Cuando un director te dice, mi película, pues el productor la vendió a HBO o la vendió a cualquiera de estas plataformas, pues se le felicita, qué bien, pero puede que no la vea nadie. La plataforma, en primer lugar, compra la película, ¿bien? Y a continuación, invierte en ella o no, la cuida o no. No basta con una foto para atraer la atención del espectador. Las plataformas, en primer lugar, promocionan sus originals, ¿no? Las producciones propias. No sé si se dan cuenta a veces cuando ponen, por ejemplo, si están viendo Netflix, ponen pausa, ¿no? Y entonces, no sé si se han fijado que entonces empiezan a pasar un montón de películas así, como si fuese una cortinilla, ¿no? Pasa una película, el título, la foto me refiero, la sinopsis, luego pasa otra, y son todas originals, son todas de la plataforma, ¿no? No pondrían nunca una película independiente en ese cilindro, ¿no? Que van pasando. Fíjense lo que pasa a veces. Algunas veces en las plataformas hay películas que no se subtitulan. O a veces no ponen los premios que han recibido o las selecciones en festivales. Pero fíjense por qué. Una cosa muy curiosa. Dicen los gerifaltes de las plataformas, pero lo dicen a la chita callando, claro, que a veces un usuario ve que una película ha ganado o ha sido seleccionada en muchos festivales y va a pensar que es aburrida. ¡Oh, qué aburrida! Seguro que es este cine contemplativo y que es aburridísimo. ¿Sí? Eso es la idea. Que, por cierto, hay cine contemplativo maravilloso. ¿No? Y normalmente, normalmente esas mismas películas las ponen en los últimos lugares de las categorías, ¿no? Cuando uno busca romance, bueno, pues estará la última. Y claro, uno ya se cansa, ¿no? Elige antes, no se va hasta la última película. Y a veces incluso, sin previo aviso al productor, las quitan. Otro amigo que es director y que tiene una película en Netflix, en HBO, y que es una película independiente, descubrió que su película, que está rodada en español, pero también está rodada en una lengua indígena de México, y que cuando se exhibió en los cines estaba subtitulada, ¿no? Porque si no, un cuarto de la película no se entendía. Bueno, pues no le había puesto los subtítulos, ¿sí? De la lengua indígena. ¿Qué pasa también? Pues que los distribuidores de todo el mundo, ¿no? Los distribuidores son pues aquellas personas, ¿no? Que de lo que se encargan es, una vez que la película ya ha sido editada, de llevar a cabo las copias y de repartirla, digamos, ¿no? Por eso se dice que se distribuye, ¿no? De repartirla y de promocionarla y de hacer la publicidad para poder colocarla en una sala de cine, ¿bien? O en un festival, para que pueda competir. Entonces, los distribuidores de todo el mundo se quejan de que al haber tanta oferta de películas a las plataformas, es decir,
tantos productores que dicen, cómprame, cómprame, HBO, cómprame, Disney, cómprame, Movie, cómprame, Netflix, cómprame, ¿no? Al haber tanta oferta en las plataformas en estos meses, estas plataformas tratan de pagarles cada vez menos, ¿no? O sea, las condiciones realmente son muy leoninas. Y la aparición de esta figura, la figura mencionada del agregador, ¿no? Este intermediario, provoca que los productores cobren aún menos, ¿no? Que antes. Es decir, la plataforma dice, no, no voy a negociar directamente contigo, aquí tienes a un agregador, negocia con él, ¿no? Entonces el productor pues tiene que reducir de la tarifa que cobra, pues tiene que reducir una parte. Y bueno, lo que es claro es que existe una gran desigualdad entre los ingresos que recibe la comunidad cinematográfica y la ganancia de las plataformas, ¿no? Es lo que en música se denomina value gap, ¿no? Este desajuste entre las plataformas, ¿no? Que transmiten pues, música gratis, ¿no? Y la industria de la música. Nos encantaría saber cuáles son estos datos del éxito, ¿no? Nos gustaría saber cuál es la audiencia de tal película, de tal serie. Bueno, pues las plataformas no facilitan estos datos. Practican un absoluto ocultismo, salvo en algunas ocasiones en que quieren publicitar alguna serie o una película producida por ellas mismas. ¿Bien? Pero si no, no proyectan audiencia. ¿Puede eso favorecer al director de cine independiente? Pues sí y no, porque, bueno, pues a lo mejor se pone que la audiencia es muy poquita, pues entonces no la voy a ver, ¿no? Pero si tampoco promociona ni siquiera en una lista de audiencia una película independiente, pues seguro que nadie la va a ver. No sé si tengo, me queda poquito, 5 minutos, no sé si tengo tiempo para terminar o ya me he pasado de tiempo. No, sí, todavía. Dale. Vale, gracias. Bueno, como ven, pues esta conferencia está basada mucho en preguntas, ¿no? En preguntas que uno suele hacerse en torno a las plataformas, ¿no? Que le gustaría saber. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que esperar una plataforma de streaming para poner una película después de su estreno en cines? Pensamos que hay un antes que ojalá vuelva, ¿verdad? El momento en el que los cines estaban abiertos, el momento en que los cines estaban llenos, ¿no? Bien, ojalá vuelva ese panorama, ojalá no nos quedemos en casa toda la vida. Entonces, cuando hay una película cuyo productor desea venderla a una plataforma de streaming o bien una plataforma desea comprar esa película, ¿no? Ha de haber un tiempo entre que se estrena en un cine y se estrena en una plataforma. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no hay reglas estrictas, ¿no? Depende de las negociaciones. En el caso de España, hay un acuerdo tácito, o sea, no escrito, para que las películas permanezcan 112 días en cartel, en la sala, antes de pasar a televisiones o a plataformas de cualquier tipo. Si el productor rompe ese acuerdo tácito, no han pasado los 112 días y estrena en streaming, sin haberlo negociado previamente con las salas de cine que están proyectando su película, se expone a que le quiten la película de cartel o a que no le quieran estrenar en el futuro, ¿sí? Pero, por ejemplo, la última película del director español Santiago Segura, que es un director muy famoso en España, la última película suya fue Padre no hay más que uno, segunda parte, que se estrenó en los cines en agosto. Bueno, pues sin respetar esos 112 días, se puso en Amazon. Probablemente, ¿por qué? Porque la productora habría llegado a un acuerdo con los exhibidores, es decir, con las salas de cine que la estaban proyectando, ¿no? Y de cualquier forma, ¿qué ocurre? Que debido a la pandemia, hoy en día, muchas películas que ya estaban, pues que antes de la pandemia estaban ya a punto de estrenar, y por ejemplo en España, gracias al decreto de medidas urgentes, ¿no? Pues han ido directamente a estrenarse en plataformas, porque ¿para qué estrenar? Por ejemplo, una conocida tiene una película mexicana que va a estrenar en España el 18 de diciembre, pero duda de si se vaya a estrenar. ¿Por qué? No sabe si es el 18 de diciembre estará el cine cerrado, o duda si será rentable, porque a lo mejor si le aparecen 10 espectadores, sí. Entonces, bueno, pues hoy en día
pues muchas películas no están pasando por la sala de cine, van directas a las plataformas, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el futuro de las salas de cine, ¿no? Esos lugares maravillosos en los que se escucha las películas tan maravillosamente, con esos sistemas de sonido tan geniales que hay y esa calidad. Y por supuesto, ya ven ustedes que yo soy fan de estar en una sala, ¿verdad? Donde esté una sala, esa oscuridad, todo excepto el señor que está comiéndose los nachos a mi lado y que hace un ruido del copetín. Bueno, pues, ¿cuál es el futuro de estos lugares tan maravillosos, de los cines, tras la pandemia? Bueno, vamos a ver. El Ministerio de Sanidad de España emitió un informe diciendo que el espacio cultural con menos posibilidades de contagio del COVID es la sala de cine. ¿Por qué? Porque las medidas de higiene, de precaución, son extremas, extremas. Bueno, tras el confinamiento, los cines de España ya dejaron de proyectar la última sesión, ¿no? Durante el confinamiento cerraron los cines, pero al volver, cuando ya el confinamiento se relajó, los cines de España dejaron de proyectar la última sesión, la de las 10 de la noche. Entonces yo me pregunto, si por orden gubernamental, debido a los rebrotes, están de nuevo prohibiendo el acceso a las salas, por ejemplo en Cataluña, ¿no? Lugares que son los más sanos, los que según el Ministerio de Sanidad de España son los más sanos, porque son los que tienen las mejores medidas de higiene, ¿no? Entonces, si los gobiernos están prohibiendo el acceso a las salas para evitar contagios, yo me pregunto, ¿por qué no se cierra el resto de lugares de ocio? Porque cierran cines, pero no cierran pues el bar de la esquina, ¿no? O no cierran, no sé, un pub, ¿no? En el que se reúne mucha gente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que siempre hay intereses, ¿no? Bueno, y para terminar, ¿cómo concluimos? Concluimos diciendo que las plataformas, por supuesto, han permitido a millones de usuarios tener acceso a grandes y a pequeñas obras de la cinematografía como nunca antes en la historia. La pandemia incrementó su presencia en hogares de todo el mundo. Esta situación, si se ve desde el punto de vista del espectador, en un principio parece que solo trae ventajas. Qué bien, ¿no? Qué bien tener tanta oferta, qué bien poder ver 2, 3 películas al día, ¿no? Qué bien no tener que gastarme el dinero en el cine, porque además me sale muy caro después con las palomitas. Bueno, yo digo que este tema es un tema debatible, ¿no? Pues hasta qué punto es bueno aislarse de esa manera del mundo exterior, ¿no? Practicar el cocooning hasta el extremo, ¿no? De tal manera que las relaciones sociales pues realmente se vayan rompiendo, ¿no? Se vayan enfriando. Y por último, pues está claro que aún hay mucho que trabajar en las relaciones entre los productores y distribuidores con las plataformas de streaming debido al desajuste que ya mencioné entre los beneficios de unos y de otros.